para poner esta noche en las manos de nuestro Señor. Como dijo Roberto, creyendo en la promesa de que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, aquí estás tú. Te pedimos que tomes control absoluto de esta noche, de cada persona aquí presente, porque tú los trajiste aquí, Señor, para enseñarle tu palabra, para reforzar la fe, para salir renovados con tu presencia, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu Espíritu Santo. Derrámate sobre cada uno de nosotros, para que cada palabra, cada enseñanza sea clavada en nuestro corazón. Sella todos nuestros sentidos, Señor, para solo darte paso a ti, a lo que tú quieres para nosotros, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y llévenos, ven, Paráclito, y cúbrenos de tu presencia. A ti, Madre Santa, te pedimos tu intercesión en esta noche, como siempre lo haces, pidiéndole a Jesús por cada uno de nosotros, para que esta noche, Señora mía, tu Hijo Jesús sea glorificado y honrado, Señor. Bendito eres, Señor, santo eres por siempre, Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches. Mi nombre es Marcel, para los que no me conocen. Y bueno, ¿quiénes vienen por primera vez esta noche? Se levantan la mano solo. Muy bien, entonces yo lo que voy a hacer es un pequeño... Bienvenido. Voy a hacer un pequeño resumen del martes pasado, del tema que dio Roberto. Excelente. Para los que no pudieron asistir y para también los presentes, los que estuvieron ese día, para refrescar un poco la memoria. El tema se llamaba Dios y nuestra relación con Él. Y bueno, básicamente se tomaron algunos puntos importantes. Empezamos desde el principio de la creación, cuando Dios creó el mundo. Luego de que Roberto nos detallara con el amor que Dios creó todo lo que existe, pues también se tocó el tema de la creación de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? ¿Para qué fueron creados los ángeles? Y si los ángeles tienen voluntad propia o no. Todo eso fue desarrollado y luego de ahí pues entonces se trató el tema de la creación del hombre, que creo que todos tenemos o sabemos de cómo el Señor creó a Adán y el propósito para que lo creó. Luego de esto pues se trató lo que fue la caída de Adán y Eva. También creo que todos conocemos, pero hay una serie de detalles que de verdad nos hicieron ver la caída de Adán y Eva desde otra perspectiva, o tratando cosas que quizás en nuestro caminar de fe no tomamos en cuenta porque nos lo enseñan desde niños, pero hay detallitos que uno en el camino de la vida no los percibe o simplemente los deja olvidados. También se trató el tema de qué significa para la humanidad la pérdida del paraíso de Adán y Eva. ¿Qué significó eso para nosotros hasta la fecha, hasta hoy en día? Y también Roberto trató lo que es el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? ¿Cuál es la finalidad del purgatorio? Y también se trató lo que es la redención y el sacrificio del Redentor. Fue una noche maravillosa. Para los que quieran oírla completa,
Toda la prédica fue grabada y está en YouTube, en el canal de Freisy Bobadilla. Ahí lo pueden escuchar. Sí, lo pueden. Freisy Bobadilla, se escribe F-R-E-I latina y latina, S-Y, Bobadilla. Viene de bobo. De Bobadilla. Ahí la pueden escuchar completa. Nada, vamos a darle paso. Esta noche vamos a tratar el tema de los sacramentos, los 7 sacramentos, y vamos a darle paso a mi querido esposo Freisy Bobadilla. Él es bobado. Y los que quieran acompañarme, tienen su mano derecha para orar por él y ponerlo en manos de nuestro Señor. Señor Jesús, aquí te presento a mi amado Señor. Cúbrelo con tu santa sangre. Sella sus oídos, su boca, sus ojos, Señor, para que solamente sea tu presencia la que predomine en él. Que cada palabra que salga de su boca, Señor, sea una palabra tuya, que sea una espada de doble filo para cada uno de nosotros y que se quede clavada allí y que nada ni nadie nos la puede arrebatar, Señor. Bendito eres, Señor. A ti, Mamá María, también te lo entrego. Intercede por él en cada segundo de esta prédica, Señora mía. Y te pedimos que lo cubras con tu santo manto. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Estrella de la Evangelización, ruega por nosotros. Amén. Yo vengo amplificado de fábrica, entonces se puede escuchar un poquito alto a veces, pero no se preocupen, que yo bajo un poquito el micrófono. ¿Cómo están? Bien. Amén. Ahora sí. Ahora sí. Amén. Recuerden que bien está cualquiera. Los hijos de Dios siempre estamos bendecidos. Hoy un tema interesantísimo. Los sacramentos. Los sacramentos. Vamos a dar un vistazo a todos los sacramentos y, como dijo nuestro hermano Néstor el martes pasado, con especial énfasis en el bautismo, la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. ¿Quién quiere tener un encuentro con Cristo en esta noche a través de los sacramentos? Que me levante su mano. Amén. Porque te garantizo que con eso te vas. Yo no sé con qué tú llegaste. Yo no sé con qué tú entraste por esa puerta. Pero sí sé con qué te vas. Se llama Espíritu Santo. Y vas a salir por esa puerta con un gozo que nadie te lo quita. Porque cuando Jesús llega, nada queda igual. Nada queda igual. Y yo les garantizo una cosa. No serán las mismas personas las que saldrán por esa puerta a las que entraron por esa puerta. Como les dije el martes pasado, el banquete está servido. Yo no sé con cuánta hambre viniste, pero te puede servir lo que quieras, porque esto fue hecho por ti y para ti. Disfrútatelo, gózate. Las dudas que tengas, pregúntalas. Yo tenía un profesor en la Universidad de Santo Domingo que siempre decía: el que pregunta no sabe una sola vez, el que no pregunta no sabe la vida entera. Cualquier duda que tengas sobre este tema, al final pregúntala, que para eso estamos aquí. Y nosotros, dentro de nuestro limitado conocimiento, trataremos de darte una respuesta. Amén. 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 Perfecto. Déjenme mover esto un poquito para acá para no llevar. Yo quiero invitar a dos personas que pasen por aquí para que den el tema conmigo. Son Chanti y Michelle. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
y esa visita de ustedes aquí? Venimos a escuchar el segundo tema del taller. ¿Vienen a escuchar el segundo tema? ¿Y ustedes estaban aquí el martes pasado? Sí, claro, estamos sentadas allá en el fondo. Allá en el fondo. Vamos a ver si es verdad que ustedes estaban sentadas allá en el fondo. ¿De qué hablamos el martes pasado? Por el pecado perdimos el paraíso. Cristo nos abre las puertas del cielo. Dios nos hizo por amor. Amén. ¿Entendieron mejor que yo el segundo tema? Entonces, hoy, como les decía a todos ellos, tenemos un tema muy importante. Los sacramentos. ¿De los sacra qué? Los sacramentos. Los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Mira, Michelle, los sacramentos son signos visibles del amor de Dios. Así como tu papá y tu mamá te dan un abrazo, te dan un beso, y ese abrazo y ese beso es un signo de cuánto ellos te aman, asimismo, el agua en el bautismo, el pan y el vino en la Eucaristía, son signos tangibles de cuánto Dios nos ama y de su presencia en medio de nosotros. ¿Cuántos sacramentos son? Son 7 sacramentos y se dividen en 3 grupos. El primer grupo son los sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y Eucaristía. El segundo grupo son los sacramentos de sanación: el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. Y el tercer grupo son los sacramentos de servicio a la comunidad: el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. ¿Quieren que se los explique uno a uno? ¡Sí! Bien, así es. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es el bautismo. El bautismo nos abre las puertas de la iglesia a cada uno de nosotros. A través del bautismo recibimos 3 condiciones. La primera, llamarnos hijos de Dios. La segunda, ser templos del Espíritu Santo. Y la tercera, ser herederos del cielo. Nuestra herencia no es aquí, nuestra herencia es allá. Porque una vez yo tenía un amigo en República Dominicana y ese amigo tenía muy buenas relaciones en el gobierno y llegó un día al trabajo con ese ego que no cabía aquí en este salón y se acerca a mi oficina y me dice: Freisy, ¿tú sabes quién estaba anoche en mi casa cenando? Y le digo: no, ¿quién estaba? El ministro tal. ¿Tú lo conoces? Y yo: no, por televisión lo he visto. ¿Y estaba en tu casa cenando? Sí. El dominicano es una expresión para aquellas personas que tienen muy buenas relaciones en el gobierno. El dominicano siempre le dice: tú estás pegado. Tú estás pegado. Y así mismo le dije yo: fulano, tú estás pegado. Y él me dice: no, ahí fue que se infló. No, pero el procurador general de la República, fulano de tal, él y yo almorzamos todos los viernes en tal restaurante. Oh, tú estás pegado. Y se infló más y me dice: no, pero el ministro de la presidencia, fulano de tal, mira, aquí está su teléfono, mira, estábamos hablando anoche por WhatsApp. ¿Y esa foto quién es? Digo yo: no, ese es el presidente de la República, dándole las felicitaciones de Año Nuevo. Mira, fulano, tú estás pegado. Y yo le dije: pero te tengo una pregunta. ¿Tú conoces al que creó el mundo, al dueño del oro y la plata, al que hizo que Sara diera luz a los 90 y Abraham tenía 100 años, al que libró a Noé de las aguas, el que salvó a Noé de los leones, el que levantó a Cristo al tercer día, el que hizo que el Espíritu Santo descendiera sobre los apóstoles? ¿Tú lo conoces? Y él me dice: sí, ese es Dios. Y yo le dije: ese es mi papá. Ese es mi papá. ¿Y es tu papá? Él me miró y me dijo: tú estás pegado. Porque precisamente el bautismo viene
abrirnos las puertas del cielo. Michelle Chanti, el bautismo lo puede celebrar un sacerdote, lo puede celebrar un diácono y en algunos casos muy específicos puede celebrar un laico. Pero esto Jesús lo mandó cuando envió a sus discípulos a ser discípulos y les pidió que bautizaran a las personas. Jesús mismo instituye el bautismo y le pide a sus apóstoles y a los discípulos después de los apóstoles que continuaran bautizando. ¿Y la Biblia dice eso en algún lugar? Claro que sí. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, el verso 19, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús dijo eso, no lo digo yo. Eso lo dijo Jesús. Y precisamente ese bautismo que viene a abrirte las puertas del cielo para que tu herencia sea ya cuando tú y yo lleguemos a la casa del Padre, también viene a hacernos templos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo habita en nosotros. Mi tío dice que el bautismo debe ser en un río porque así fue bautizado Jesús y que los niños no se bautizan. ¿Es cierto? No. Chanti pregunta si el bautismo tiene que ser en un río, porque así se bautizó Jesús. Y que los niños no se bautizan, si eso es cierto. No, Chanti. Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Pero ¿por qué Juan el Bautista bautizaba en el Jordán? El lugar donde bautizaba Juan el Bautista es el punto donde el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, frente a Jericó. Por eso Juan bautizó en el Jordán, porque el bautismo de Juan era para una nueva vida. Y como el pueblo de Israel sabía que por ese lugar había entrado el pueblo hacia la nueva vida que Dios le tenía en la tierra que emana leche y miel, Juan le quería decir a la gente: lo que Dios tiene para ti después de este bautismo es similar a lo que Dios hizo con su pueblo cuando cruzamos a la tierra prometida. Pero Jesús nunca dijo que el bautismo tenía que ser en un río. De hecho, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, dice la palabra de Dios que Felipe iba con el eunuco explicándole la palabra de Dios. Capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Y llegaron a un lugar donde había poca agua. Así dice la palabra, poca agua, una especie de pozo, una especie de pocito donde había agua. Y el eunuco le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe lo bautizó. Sobre el bautismo de los niños hay múltiples ejemplos en la palabra de Dios de familias que se bautizaban completas. Y el término familia incluía padre, madre, abuelo, sobrino, hijo, hermano. Incluía todo eso. Por ejemplo, dos casos. El capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles narra la historia de Lidia, una comerciante de Filipo, donde ella escucha la palabra de Dios a través de Pablo y de Silas, y ella cree en Jesús, y Pablo y Silas la bautizan a ella con toda su familia. Así dice la palabra de Dios. Y ese término familia incluía a los niños. Un poquito más adelante, en el mismo capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, está la historia del carcelero. Cuando Pablo y Silas están prisioneros en la cárcel, están orando, clamando a Dios, ocurre un terremoto muy fuerte y las puertas de la cárcel se abren. Y el carcelero, cuando entra y ve las puertas abiertas, cree que se fueron todos los presos e intentó matarse. Pablo y Silas, cuando ven que se va a quitar la vida, le dicen al carcelero: no lo hagas, que estamos todos aquí. Y el carcelero en ese momento preguntó lo que había pasado. Pablo le explica lo que había pasado. Y él le dice: ¿y qué tengo que hacer yo para conocer a ese Dios? Y entonces Pablo le pronuncia una frase lapidaria que nosotros le hemos escuchado chorrocientas veces.
Si crees en tu interior que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás tú y tu familia. Y dice la palabra de Dios que Pablo lo bautizó a él y a toda su familia. Por eso el bautismo de los niños es permitido, porque Dios hace desde niño un templo del Espíritu Santo, un hijo suyo y un heredero del cielo. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin bautizar? Los niños que mueren sin bautizar, la iglesia los encomienda a la misericordia de Dios, que es infinita y que quiere que todos nos salvemos. Tengo un amigo también en República Dominicana, en Santo Domingo, que llegó un día a mi oficina y me dice: Freisy, yo no voy a bautizar a mi hijo. Y le digo: ¿y por qué? Y él me dice: no, yo voy a dejar que él sea grande. Y que cuando sea grande él decida si se quiere bautizar o si no se quiere bautizar. Si quiere ser católico, evangélico, pentecostal, si quiere ser adventista, de lo que él quiera. Pero que cuando él sea grande, que él decida. Y si quiere no creer, ¿por qué no crea? Le digo yo: pero mira qué buen planteamiento el tuyo. Pero ¿por qué entonces no lo mandes a la escuela? Déjalo que sea grande. Y que cuando sea grande él decida si quiere estudiar sí o no. Que cuando él decida que quiere estudiar, a los 18 años empieza en kindergarten. En primero con 19, en segundo con 20. Y él me dice: no, yo tengo que hacerle un hombre de bien, que consiga un buen trabajo, que tenga oportunidades en la vida. Y yo le dije: si eso haces con las cosas del mundo, tienes que hacer lo mismo con las cosas del Espíritu. Porque con el bautismo, lo que tu hijo recibe es la gracia eterna. Y tan importante como el bautismo es la confirmación, porque con la confirmación recibimos el Espíritu Santo por segunda vez. Por segunda vez recibimos el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo por segunda vez? ¿No lo recibimos ya en el bautismo? Sí, lo recibimos el día de nuestro bautismo, pero en la confirmación lo recibimos por segunda vez. Así pasó con los apóstoles, que recibieron el Espíritu Santo 2 veces. 2 veces. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? La primera, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el verso 22. Jesús les dijo, al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Ahí los apóstoles reciben el Espíritu Santo por primera vez. Recuerden que en el pueblo de Israel, recuerden que Jesús y todos los apóstoles eran judíos. El sacramento o el rito de iniciación de los judíos no era el bautismo, era la circuncisión. Por eso Jesús, con 8 días de nacido, lo llevan al templo a circuncidarlo. Bien, entonces, para ellos, los apóstoles reciben el Espíritu Santo por primera vez ese día, después de la resurrección de Jesús. Y la segunda vez que lo reciben es el día de Pentecostés. Estaban todos reunidos. El Espíritu Santo llega como viento huracanado en formas de lenguas de fuego, y los apóstoles reciben el Espíritu Santo por segunda vez y salen a proclamar la gracia de Cristo. Y eso es lo que hace la confirmación en nosotros cuando lo recibimos por segunda vez. Poder salir al mundo a proclamar lo que Dios ha hecho en ti y en mí. ¿Entendieron? Sí. Bien. El Espíritu viene a fortalecernos. Amén, así mismo, nos viene a fortalecer. ¿Quieren que les hable un poquito de la Eucaristía? Amén, bien. Miren, la Eucaristía es el sacramento de amor por excelencia. Es la muestra de amor más grande que existe. Y a través de la Eucaristía, Jesús nos invita a nosotros a imitar ese ejemplo de amor. De Él hacemos nosotros, inclusive para aquellas personas que nos han hecho daño. La Eucaristía inclusive nos invita a amar a nuestros enemigos.
La Eucaristía nos invita a orar por quienes nos persiguen, porque es un sacramento de amor, es un sacramento para todos nosotros. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Mateo 5, los versos 23 y 24. Si mientras llevas tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve a llevar tu ofrenda. ¿Por qué dice la gente que Jesús se hace presente en la Eucaristía? Jesús se hace presente en la Eucaristía de dos maneras: como enseñanza y como alimento. Como enseñanza a través de la liturgia de la palabra. A través de la palabra Jesús se hace presente como enseñanza. Y como alimento a través de la liturgia eucarística. La Eucaristía es el verdadero alimento. El alimento que da vida eterna. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma mi carne y beba mi sangre vivirá para siempre. Eso lo dijo Jesús, no lo dijo yo. Y cuando decía el que coma mi carne y beba mi sangre, se refería a la Eucaristía. No que le entráramos a mordir al brazo. Se refería a la Eucaristía. ¿Por qué el domingo mi padrino dice que Dios mandó a guardar el sábado? ¿Por qué el domingo? Tu padrino dice que es el sábado. Mira, es cierto que Dios mandó a guardar el sábado al pueblo de Israel. Eso está en el libro del Éxodo. Ahora bien, con la resurrección de Cristo inauguramos la nueva economía de la esperanza. Y hay múltiples ejemplos de que tanto los apóstoles como los discípulos después de los apóstoles celebraban el domingo. Porque domingo, la palabra domingo significa día del Señor. Día del Señor. Y ese día del Señor era lo que ellos celebraban. Incluso en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 cuenta la palabra de Dios que Pablo el primer día de la semana, así mismo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 20, el primer día de la semana, y el primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. El primer día de la semana es el domingo, el día del Señor. Así mismo en la primera carta a los Corintios también aparece. Pero el punto sobre la I la pone Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, el verso 16. Por tanto, dice Pablo a los Colosenses, que nadie los juzgue por asuntos de comida y bebida. Acuérdense que muchos de los cristianos de la época eran judíos, de origen judío. Para los judíos había alimentos puros y alimentos impuros. Eso está en el libro del Levítico. Lo pueden buscar después en su casa. Y Pablo les dice que nadie los juzgue por asuntos de comida o bebida, o por no respetar las fiestas. Los judíos tenían sus fiestas. Por ejemplo, la Pascua judía, que son dos fiestas, el Pesach y el Hamatzah, el Yom Kippur, el Yom Teruah, el Sukkot, el Shavuot, son fiestas judías. Y Pablo le dice, si ustedes no observan esas fiestas judías, que nadie los juzgue por eso, por lunas nuevas. El calendario judío es un calendario lunar, no es un calendario solar como el que llevamos nosotros. El calendario solar tiene 365 días del año, que es lo que demora la Tierra en darle una vuelta entera al Sol. El calendario lunar se mide por las fases de la luna, y el paso entre un mes y otro lo marca la luna nueva. Por eso Pablo le dice que si ustedes no observan eso, que nadie los juzgue. O por el día sábado. Si ustedes no observan el sábado, que nadie los juzgue por eso. Porque nacimos a una nueva esperanza. Y, sobre todo, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue discípulo de los apóstoles.
La generación después de los apóstoles. ¿Qué dijo San Ignacio? Los que vivían según el orden de cosas antiguas han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor. ¿Y el día del Señor cuál era? Domingo. En el que nuestra vida es bendecida y por Él y por su muerte. Bendecida por Él y por su muerte. ¿Por qué es importante comulgar? Es importante comulgar porque, como les decía anteriormente, el sacramento de la Eucaristía nos garantiza la vida eterna. Y a través de esa comunión recibimos la gracia de poder entrar al cielo. El que coma mi carne y beba mi sangre, yo los resucitaré en el último día. Y algo que tiene Dios es que cumple lo que promete. Cuando Él dijo, y los resucitaré en el último día, es una promesa para ti y para mí. Fíjense en algo. Muchas veces nos preocupamos. ¿Cómo voy a ir a misa? ¿Qué me voy a poner? No tengo que ponerme. Pero tan importante como lo de afuera es lo de adentro. ¿Cómo me va a encontrar Jesús por dentro? ¿Va a encontrar suciedad? ¿O va a encontrar algo más o menos ordenado? Pero para esa limpieza interior nos ayuda el sacramento de la reconciliación. De la reconciliación o el sacramento de la confesión. ¿Por qué tú no hablas en español? Es que a veces se me cruza el griego, tú sabes. Pero el sacramento de la reconciliación o sacramento de la confesión es precisamente el decirle los pecados con lo que hemos ofendido a Dios al sacerdote. El sacerdote es la persona que administra ese sacramento. Y cuando él está administrando el sacramento, no es el sacerdote, es Jesús a través del sacerdote. Porque él mismo es quien le dice a los apóstoles que hagan eso, que perdonen los pecados. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, los versos 21 al 23. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes se los retengan, le quedarán retenidos. Porque es el mismo Jesús del sacerdote. Las manos del sacerdote son como guantes, donde Jesús mete sus manos y a través de la imposición nos da el perdón de los pecados. Es como si fuera una llamada telefónica. Cuando hacemos una llamada telefónica, Luis, tú estás hablando con otra persona, pero ¿qué tú utilizas para hablar con esa persona? Un teléfono. En ese ejemplo, el medio para comunicarte con esa persona es el teléfono. En la confesión, el medio que utilizamos para comunicarnos con Jesús es el sacerdote. El sacerdote es como el teléfono en esa conversación. Él es el canal a través del cual fluye la gracia de Dios para el perdón de los pecados. ¿Y dónde dice que ellos celebran este sacramento? Mira, la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el verso 18, Pablo le dice a los corintios: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. O sea, a través de Cristo, Dios nos reconcilia con Él. Y nos confió el ministerio de la reconciliación. Y nos confió, en plural. Pablo no dice: y me confió a mí, o y le confió a Pedro, o y le confió a Juan, que era el discípulo amado. No, Pablo dice: y nos confió
a ellos, a mí y a los que vendrán, el ministerio de la reconciliación. Y la reconciliación no es otra cosa que el perdón de los pecados. Por eso nosotros sabemos que los apóstoles y que los discípulos después de los apóstoles y después de ellos continuaron celebrando ese perdón de los pecados. Amén. Amén. Y si le dice a mi mamá los pecados que le conté, mejor no confieso. Chanti, no lo haga. Mira, el sacerdote no puede contar los pecados que son confesados. Aún esté en peligro de muerte. El sacerdote puede tener una guillotina y la cabeza puesta. Y una persona, el verdugo diciéndole, te voy a matar si no me dices los pecados que Chanti contó. Y no puede hacerlo. Es decir, que aunque esté en peligro de muerte, que se va a morir, que ella casi no puede decir los pecados. Puede estar, mira, y no puede decir los pecados. Está estrictamente prohibido que el sacerdote diga los pecados que son confesados en el sacramento de la reconciliación. Pues ahora sí me confieso. Muy bien, muy bien. Dios dice que él no se confiesa porque el sacerdote es pecador como él. Tu tío dice que no se confiesa porque el sacerdote es tan pecador como él. Mira, si utilizamos el mismo concepto que utiliza tu tío para esa frase, entonces no deberíamos ir al médico cuando nos enfermamos, porque el médico también se enferma. Y yo les pregunto, ¿al mecánico no se le daña el carro? Sí. Y por eso dejamos de llevar el carro al mecánico. José Manuel, ¿a un dentista le puede salir caries? Sí. Y por eso no dejamos de ir al dentista. Porque lo que tenemos que tener claro es que quien perdona los pecados es Cristo. Decía San Agustín, Néstor, Santo Tomás. Decía Santo Tomás que la gracia del sacramento no les resta eficacia los pecados o las faltas del celebrante del sacramento. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser un pecador, pero la gracia del sacramento de la reconciliación no se lo quita que la persona sea más o menos pecadora, porque es Jesús. En la Eucaristía, la consagración de la Eucaristía no le quita efecto de gracia que el sacerdote sea más o menos pecador. Porque no es el sacerdote quien consagra a Jesús. El sacerdote es persona de Cristo. Recuerden siempre, sus manos son como guantes donde Él mete sus manos y ejecuta el sacramento. Amén. Amén. ¿Y dónde lo dice? ¿Dónde dice eso? En la palabra de Dios. En Marcos capítulo 6 nos habla de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos viene dada para aquellas personas que están o en peligro de muerte o con una enfermedad grave que está recibiendo tratamiento, pero la persona está muy débil, o persona de una edad muy avanzada que ya está viviendo sus últimos días. La iglesia les propone el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Y dónde nos dice la Biblia que los apóstoles hacían eso? Ahí, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, donde dice que ellos ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Pero quien pone el punto sobre la I es Santiago. En su carta, cuando dice: si uno de ustedes cae enfermo, que llame a los ancianos de la comunidad
para que recen por él y lo unjan con aceite invocando el nombre del Señor. La unción de los enfermos se puede recibir más de una vez. Se puede recibir tantas veces como sea necesario. La única persona que puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos es el sacerdote. ¿Y para qué sirve este sacramento? El sacramento de la unción de los enfermos sirve para reparar el cuerpo y el alma, pero especialmente el alma, porque viene acompañada del perdón de los pecados. Por eso solo lo puede celebrar el sacerdote, porque junto con la unción de los enfermos, el sacerdote le da la absolución de sus pecados. Por eso solamente lo puede celebrar un sacerdote. Pero los sacerdotes pueden hacer de todo. ¿Y quién nombra a los sacerdotes? ¿Quién nombra a un sacerdote? Mira, el sacerdote no es como el presidente, el senador, que lo nombra a alguien o lo juramenta a alguien. El sacerdote recibe un sacramento que se llama el sacramento del orden. Y ese sacramento del orden tiene 3 niveles: el obispo, el presbítero, que son los sacerdotes, y el diaconado, como es Néstor. Esos 3 niveles. Y el sacramento del orden tiene 3 funciones principales: enseñar, dirigir y santificar. ¿Quiénes pueden recibir este sacramento? El sacramento del orden solamente lo pueden recibir los varones bautizados y católicos. Solamente lo pueden recibir. ¿Y por qué no pueden ser mujeres? Bueno, ¿por qué no pueden ser mujeres? Mira, no pueden ser mujeres porque tanto Jesús como los apóstoles, para formar el colegio de los apóstoles, y los discípulos que vinieron después de los apóstoles, los diáconos, se eligieron a hombres. Por eso la palabra de Dios también nos lo confirma. ¿Y dónde dice eso? Eso lo dice. Jesús elige sus apóstoles en el capítulo 10 de Juan, los versos del 1 al 4, donde nos dice que Jesús eligió a los 12, primero a Simón de sobrenombre Pedro y su hermano Andrés, Santiago de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le traicionó. Él eligió a 12 hombres y había mujeres como discípulos de Jesús. Ahí estaba María Magdalena, estaba María su madre, estaba María la de Cleofás. Había mujeres con Jesús. Pero Jesús selecciona a 12 hombres y los apóstoles reunidos en asamblea, en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, eligen los diáconos, ellos para encargarse de la mesa, de la fracción del pan, de la Eucaristía, y que los diáconos se encargaran del día a día de la comunidad. ¿Y a quienes eligen? Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Eligieron a hombres, y había mujeres ahí también. Ahí estaba María con ellos. Pero al elegir hombres, y Jesús elegir hombres también, por ¡El matrimonio! ¡Ay, santísimo, el matrimonio! El matrimonio, miren. El matrimonio es un sacramento entre 2 personas. Los esposos, hombre y mujer, que forman una sola carne, y Cristo. Entre 2. La pareja de esposos que forman una sola carne y Cristo. Como en las bodas de Caná, donde los esposos se aseguraron de invitar a Jesús y a María, para que cuando se acabe el vino, María entonces le diga a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. ¿Quién quiere que Jesús convierta el agua en vino en su vida cuando se acabe? Que me levante su mano. Pues asegúrese de llevar a su matrimonio a Cristo y ponerlo en el centro.
no son las facturas, no son los moldes, no son los lis. Eso pasa y llega. Yo todavía no he visto un entierro con mudanza. Todo eso se queda. Lo único que prevalece es el espíritu. Lo único que prevalece es lo que está aquí adentro. Procuren que en su matrimonio prevalezca lo que está aquí adentro más que lo que está aquí adentro. Porque lo que está aquí adentro muchas veces te va a decir todo lo contrario a lo que está aquí adentro. Por eso Cristo debe ser el centro. El matrimonio, Michelle Chante, ha existido en la historia desde siempre, independientemente de fe, cultura, imperio. El matrimonio siempre ha existido. Ahora bien, es Jesús quien le da al matrimonio la categoría de sacramento. ¿Y dónde dice eso? Evangelio de Mateo, capítulo 19. Por eso abandona el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cómo deben amarse los esposos? Los esposos, Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, los versos 25 y 33 dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Del mismo modo ustedes, ame cada uno a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En el matrimonio hay días buenos y hay días malos. Hay momentos buenos y hay momentos malos. ¿Por qué es la importancia de tener a Jesús y a María en el matrimonio? Para cuando lleguen esos momentos malos, tengamos la fortaleza suficiente para pedir perdón. Que la otra parte tenga el coraje de perdonar. Pero sobre todo, que el agua se siga convirtiendo en vino. Esa es la importancia de Cristo y María en el matrimonio. ¿Entendieron? ¡Sí! Muy bien, muy bien. ¿Quieren decirles algo? Jesús dijo que el reino de los cielos es para los que son como niños. Reconoce hoy que todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho por amor a ti. Sin como niños, porque quien no acoge el reino como uno de ellos no entrarán en el cielo. Vive los sacramentos, que Dios nos bendiga. Buenas noches. Amén. Un aplauso a Santi y a Michelle por compartir con nosotros este tema de los sacramentos. Yo ahora los voy a dejar con nuestro hermano Néstor, quien va a ser el moderador para las preguntas que puedan tener cada uno. Que Dios les bendiga. ¿Te va sin nada? Sin nada, o con algo. Hola. ¿Cómo están? Casi siempre en estas cosas, en las preguntas surgen ideas, inquietudes que a lo mejor a veces son hasta más importantes y relevantes que las que podamos decir en algo preparado, porque viene precisamente de aquello a lo que queremos llegar, lo que tienen la inquietud de enriquecer su fe, a los que no conocen mucho sobre su fe, o a los que tienen alguna confusión. Así que, shoot. Con respecto a la reconciliación, al sacramento de la confesión, cada vez se ha vuelto más común entre nosotros, los creyentes, los católicos, que no nos confesemos, porque sentimos que no lo necesitábamos, que no hace falta o lo que sea. ¿Y qué de pronto nos podrías sugerir o decir
para uno poder darle como en la punta al clavo a una persona que no se quiere confesar, porque todos somos católicos muy cómodos es, yo voy a la misa y se acabó, pero no me pongan ni a confesar, ni a hacer retiro, no, yo con la misa suficiente. Pero dice, oiga, pero si no se ha confesado hace 10 años, es bueno que limpie un poquito el alma antes de comulgar, por ejemplo, para que reciba bien al Señor, pero a veces no tenemos ni la fuerza ni los argumentos para decirle, oiga, es importante, necesario que se confiese. Y bueno, fíjate, la iglesia dice, como decir, los reglamentos de la iglesia, dice que uno se debe confesar por lo menos una vez al año, que no parece mucho, y preferiblemente en la época de Cuaresma, de Pascua, ¿no? Ahora, nosotros como seres humanos pecamos básicamente todos los días. Pecados pequeños, más grandes, más. ¿Ok? Y un día, hace como 3 meses, llego a la iglesia, a una misa. Y hay una persona que siempre está en la misa, de 12, que no estaba. Y yo, ¿qué pasó? No, que se le murió la esposa. ¿Cómo que se le murió la esposa? Sí, estaba en la casa, fue al Publix a comprar un helado y chocó con un camión de Publix y lo mató. Así, salió un minuto a comprar un helado. ¿Okay? O sea, ¿sabemos el día? No. ¿Sabemos la hora? No. O sea, no sabemos ni el día ni la hora. Y es preferible estar preparados. ¿Por qué? La semana pasada hablamos del purgatorio. Y también hablamos del infierno. ¿Okay? Cuando nosotros estamos en pecado, si son pecados veniales y nos morimos porque nos pasó algo, un ataque al corazón, vamos probablemente a ir al purgatorio. Pero si tenemos un pecado mortal que nos aparta de la gracia de Dios, ¿okay? No vamos a ir al cielo. Vamos a ir ni al purgatorio, vamos a ir al infierno. Porque el pecado mortal nos aparta de Dios. Por ejemplo, matar a alguien, parece mentira, no ir a misa los domingos, porque no quise ir, es un pecado mortal. ¿Okay? O el adulterio, son cosas, la apostasía, pero en Dios no me interesa Dios. Todos son pecados, esos son pecados mortales. Y como no sabemos el día ni la hora, lo mejor es estar preparado. Contaba una historia el doctor Delgado un día, en la clase de Biblia, que dice que un amigo que le dijo, yo no creo en Dios, yo no creo en nada. Y él le dijo, mira, ok, está bien, pero suponte que no existe el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio. Pues qué bueno, qué buena suerte vas a tener, porque te moriste, te vas a convertir en polvo y se acabó. Pero, ¿y si existe? ¿Y si la vida eterna existe? ¿Qué va a pasar? No la vas a pasar muy bien. El tipo le dijo, oye, no me digas eso. Bueno, lo estoy diciendo como un favor. Así que, aun cuando la iglesia dice que debemos confesarnos y comulgar una vez al año, por lo menos, nos dice que eso es lo que hay que hacer, lo más recomendable es que cada vez que tengamos una oportunidad y que sepamos que hemos cometido sobre todo un pecado mortal, debemos tratar de acudir a la confesión, a la reconciliación, para estar bien con Dios, por si acaso. ¿Okay? Por si acaso. El director del diaconado, el diácono Víctor Pimentel, siempre dice, si yo tengo mucha suerte, cuando me muera voy a llegar al purgatorio.
Es un hombre santo, en mi opinión, ¿no? O cerca, pues. Y él dice eso, ¿no? Y si él dice eso, y explicaba, bueno, si llego al purgatorio, estoy bien, porque de ahí el salto es al cielo. El purgatorio no se va al infierno, el purgatorio se va al cielo. Puede ser unos días antes, unos días después, unos tenemos que limpiar más que otros. Pero eventualmente, esos que están en el purgatorio, las benditas almas del purgatorio, se llaman benditas precisamente porque de ahí van al cielo, ya tienen el cielo ganado. Sí, yo me acuerdo que un grupo de jóvenes hace muchos años, un muchacho le preguntó al padre Eusebio Gómez, que fue a dar una charla a esa reunión, y el muchacho le dijo, pero bueno, padre, si Dios es tan bueno, ¿cómo es que si yo me muero en pecado y me doy cuenta, por supuesto, al morirme, que, oye, que lo hice mal, que estoy en grave problema, ¿por qué no tengo chance de arrepentirme? Si Dios está bueno, me debería perdonar. Y el padre Eusebio le dijo esto, le dijo, mire, lo que está al otro lado es un misterio. No podemos asegurar nada. Hablando con jóvenes. Dice, pero piénselo de esta manera. Si uno tiene una caja de cerillos, de fósforo, ¿no? Y se la dan a uno cuando uno nace. Dice, aquí tiene 100 cerillos. Si te queda uno, al momento que te mueras vas por el cielo. Si no te queda ninguno, vas por el infierno. Entonces, él decía, cada vez que uno hace algo bueno, no hay que, se están ahí los 100 cerillos. Cuando uno hace algo malo, se quema un cerillo. Y se van quemando. Y uno se confiesa y te van a regalar otra vez los cerillos. Y va esa lucha ahí, ¿verdad? El suma y la resta. Si cuando te mueres no tienes cerillo, no tienes la chance. Porque precisamente venimos a este mundo para demostrarle a Dios que podemos regresar a Él. Este mundo, esta vida, es el periodo de prueba que Dios nos da para demostrarle que hicimos los méritos para volver a Él. O no. También podemos demostrar que no hicimos los méritos. Y yo recuerdo que todavía estaba yo, no, ya era diácono, creo. Tenía como un año ordenado. Se murió un diácono con el que habíamos estudiado como un año, el diácono Tony. Y él trabajaba con las monjitas que están allá donde está la catedral. Se muere el hombre, un buen hombre, psiquiatra por cierto. Y todo el mundo en la misa, al final, empezó a hablar maravillas del hombre. Las monjitas se pararon como 4 o 5, que él era tan bueno, que él es un santo que está en el cielo, que tal, que no sé qué. El párroco de eso se paró y dijo lo mismo. Sí, es un hombre santo, ya él está disfrutando en el cielo de libertad. Y el director del diaconato, que estaba en el altar, se paró. Yo le vi la cara de la diácono transformada. Y se paró y dijo, un momento, Señor. Lo peor que podemos hacer es canonizar al diácono. Nosotros no sabemos dónde está todo. Nosotros no sabemos cuáles eran sus problemas ni qué le hacía falta. Y yo prefiero lo que más estuve con él hasta que se murió. Puedo decir que Tony necesita nuestra oración. Que lo peor que podemos hacer es canonizarlo. ¿Por qué hacemos cuando canonizamos a alguien? Si sabemos que alguien está en el cielo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedirle a Él. Pedirle a Él que ore por nosotros. ¿Y qué es lo que no hay que hacer? No orar por esa persona. No necesita oración.
que está en el cielo no necesita oración. El que está en el infierno tampoco necesita oración. El que está en camino, los que estamos aquí, los que están en el purgatorio, somos los que necesitamos oración. Porque estamos en periodo de prueba precisamente. Y eso a mí me marcó. Y me marcó de una manera muy profunda. Porque uno tenía como que la sensación de que porque uno está en la iglesia, uno está metido en la iglesia, y porque uno viene a estas cosas, y está metido en 40 ministerios como Cecilia, por ejemplo, y Gloria. No, porque somos humanos y cada uno sabemos cuáles son nuestras faltas, ¿no? A veces no las reconocemos, ¿no? Y por eso es bueno esos exámenes de conciencia, bien preparados, hay muchas guías por allí que nos ayudan a hacer un buen examen de conciencia. Entonces, si nosotros a la gente le hablamos de estas cosas, ¿no?, les vamos a abrir los ojos para que se den cuenta de que uno tiene que estar constantemente asistiendo al sacramento de la reconciliación. Porque constantemente estamos en peligro. Hay gente que dice, y lo dijo alguien ahora cuando se murió Dicontón, qué maravilla, vino a misa, hizo homilía, ¿verdad? Comulgó, por supuesto, porque tenía que comulgar, fue a la sacristía y se murió en 2 minutos. Y alguien dijo, bueno, no sé cómo es que morir, yo también lo digo. Pero eso depende de si estamos preparados o no. Si uno está perfectamente preparado, qué manera tan bella de morir. Pero si uno no está preparado, es un grave peligro que corremos. Si nos da un infarto y no tenemos chance de arrepentirnos de lo que nos teníamos que arrepentir. Y le voy a poner 2 ejemplos para finalizar esta respuesta. Cuando yo estudiaba en Indiana, fue un sacerdote que fue rabino judío. Tenía casi 90 años, tenía un librito chiquitico que se llama ¿Por qué los judíos no mataron a Cristo? ¿Okay? Bueno, esa iglesia se llenó, pero era un viejito con una barba blanca así, delgadita, ¿no? Entonces, él preguntó, después de que terminó su charla, él hablaba de que no fue el pueblo judío, pero la nomenclatura judía con el poder establecido de los romanos, que se pusieron de acuerdo, la iglesia y el poder político para salir de Jesús. Y él hizo esta pregunta. El tipo que fue rabino judío, era muy convertido, dijo, ¿ustedes creen que Hitler puede estar en el cielo? Y por supuesto todo el mundo fue, ¡no! Tú sabes, vos plena todo el mundo. Él dijo, pues están equivocados todos. Porque nosotros, así como no podemos decir que alguien está en el cielo, tampoco podemos decir que no está en el cielo. ¿Por qué razón? Al último momento la persona se puede arrepentir el corazón, reconocer a Cristo como su Dios, como su Señor, y se puede salvar. Va a pasar un tiempo de purgatorio, y a lo mejor un largo tiempo, pero se puede salvar. Y el otro caso fue recién llegado yo aquí a San Buenaventura, que había una reunión de grupo de oración, y era en el salón de música. Y vino un sacerdote colombiano que vivía cerca de las guerrillas y esas cosas. Entonces él estaba hablando y dice, bueno, yo vivo ahí en las guerrillas, no sé qué. Y un día se me llegaron a la iglesita 2 tipos jovencitos con balas así cruzadas y 2 ametralladoras. Y se sentaron cerquita del altar, se quitaron la gorra que crearon y estuvieron en toda la misa. Y se pararon a comulgar. Y el padre le dijo, no fue a la comunión. Después hablo con ustedes y dice que lo habló con ellos y
los muchachos le explicaron que ellos eran católicos, que estaban en la guerrilla porque su familia estaba secuestrada para que ellos estuviesen en la guerrilla y que se habían escapado del campamento para ir a misa. Entonces les dio la comunión. Y él le preguntó a la gente ahí que si había hecho bien o no. Y todo el mundo, especialmente los colombianos, dijeron: no, esos son criminales, esos tal, esos cual, usted no debió hacer eso, no sé qué tal. Y yo estaba de último por allá, era nuevecito aquí. Y levanté la mano y le dije: bueno, yo creo que usted cometió un error, primero en negarle la comunión. Porque usted no se puede erigir en un juez. Y dos, yo creo que usted hizo bien en darle la comunión. Entonces me dijo: tú tienes razón. Entonces él explicó que él, después que les negó la comunión, se sintió tan mal. Yo no sé si ustedes estaban ahí, yo creo que esto fue hace bastantes años. Y él dijo: yo cometí un error, porque yo los juzgué y no los he debido juzgar. Y, por supuesto, les dio la comunión, no pasó con ellos. Pero ya él pecó, el sacerdote, porque los había juzgado a priori. Entonces, cualquiera de nosotros, en cualquier momento, puede pecar y a veces ni nos damos cuenta. Porque a veces somos tan, como dice en inglés, self-sufficient, que no reconocemos las faltas que cometemos. Y el peligro es, en este mundo que, más hacia tu pregunta, que donde el relativismo nos ha llevado, después de que Kant inventó el relativismo, a que no es pecado. Todo es normal. Como decíamos al principio, ¿no? Tu verdad es tu verdad, la mía es la mía, la de cada quien es la de cada quien. No. O es blanco o es negro. No puede ser blanco y negro a la vez. ¿No? Y ahí es donde nosotros, como católicos, tenemos que ponernos los pantalones y las faldas y decir: no, esto está mal por esto, por esto y por esto. Y no permitir que la gente diga: bueno, pero esa es tu verdad, yo tengo la mía. ¿No? Como me dijo un el otro día que estaba discutiendo con un señor y me dijo: tú tenías que haberle dicho: mira, no puedo estar de acuerdo contigo porque después los dos vamos a estar equivocados. Entonces, entonces quiere decir que nosotros estamos siendo atacados por todas partes. Nuestra fe. Porque siempre nos señalan y nos dicen: la Iglesia Católica está tan anticuada, está en la Edad Media, ¿no? Eso no es así. Por ejemplo, cuando tú le dices a alguien: mira, tú estás casado por la iglesia, te divorciaste, te volviste a casar, no para comulgar. Porque según Jesús, estás cometiendo adulterio. Eso no le cae bien a la gente. Pero hay que decírselo. Y no hay que decírselo peleando, sino como un consejo. ¿Por qué? Porque lo que uno está tratando de hacer es tratar de ver si tú puedes salvar esa alma. O sea, es un acto de bondad que cualquiera de nosotros puede hacer con cualquier otra persona. Cuando nosotros decimos a alguien algo que va en contra de la fe católica, la doctrina católica y muy especialmente de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús nos dejó. Entonces, lógicamente, el bombardeo es: olvídense, no sé qué. La gente viene aquí y se quiere casar. Y yo digo: ¿y ustedes se quieren casar? Bueno, sí, o que en la oficina todo el mundo me dice: ¿para qué se va a casar? Si en 3 años van a estar divorciados. Que no sé qué, eso no es importante, vivan juntos. Conózcanse. ¿Okay? Y nosotros los católicos caemos en eso. Eso es lo peor, que es de lo que tú estás hablando. Nosotros caemos en eso. ¿Cuántos católicos no conocemos y dicen: yo no me confieso con un cura, porque él es tan pecador como yo? Y ya pues lo explico muy bien. Sí, es verdad. Pero no es el cura que te está confesando, es Jesús
que te está confesando. Es Jesús el que te está perdonando los pecados. Así el cura sea lo que sea. Eso es lo de menos. ¿Qué diga, doctor? Esto, para que uno que está en pecado mortal, consciente, es necesario el sacramento de la reconciliación. Exactamente. Me pareció que dijiste que no sabemos si el diácono en el transcurso del tiempo que fue donde estaba cuando Dios se arrepintió. Bueno, no diga eso. Pero sabemos que hizo que No sabemos. sabemos que no se puede haber confesado. No sabemos cuánto le no sabemos. Y si no se confesó, no hubo reconciliación. Exacto, pero si no Y lo si sabemos. no hubo reconciliación, Pero no sabemos si. Escucha, no sabemos si tenía pecado mortal. No sabemos. Precisamente, el punto es. Pero no se supone que comulgó él no tenía pecado mortal. con un acto perfecto de contrición, uno no tiene un sacerdote, digamos, ¿no? Medida y se está muriendo, se está desangrando y hace un acto perfecto de contrición. A mí me enseñaron, ¿ven? Que no se puede salvar, pero tú te confesar. Porque entonces viene la cosa de Mira, eso sería. yo me confieso con Dios. No, eso sería una discusión teológica bien larga, ¿no? Porque la Iglesia Católica dice que personas que no son católicas se pueden salvar. Sí, es cierto. Pero no sabía lo que estaban haciendo. Por eso, nosotros somos los únicos que reconocemos que otras personas se pueden salvar no siendo católicas. Los demás no dicen eso. ¿Por qué? Porque si tú estás buscando a Dios de todo corazón, verdaderamente, ¿okay? Y eres una persona de bien, porque tu conciencia que te la dio Dios, ¿verdad?, te hace actuar en bien, y tú estás buscando a Dios, tú te puedes salvar. Probablemente vas a ir al purgatorio un tiempo, ¿verdad? Antes la iglesia decía que, y todavía lo decimos, pero ahora le hemos puesto algunos puntos de gris, que la única iglesia que tiene la verdad completa es la iglesia católica. Porque somos la iglesia de Cristo fundada por Cristo. La única fundada por Cristo. Y somos la iglesia de Cristo. Y somos parte de Cristo porque somos el cuerpo y Él es la cabeza. Pero también reconocemos, por ejemplo, los judíos. ¿Okay? Los judíos, nosotros venimos del judaísmo. Nosotros somos una religión judeo-cristiana. ¿Okay? Y los judíos adoran al Dios único, que es el papá de Jesús, la primera persona de la Trinidad. ¿Okay? Si un judío es bueno y actúa, ¿verdad?, según lo que Dios le prescribió y reconoce a Dios como su único Dios y actúa bien, esa persona se puede salvar. Ahora, para empezar, para contestarte tu pregunta, ¿qué es un pecado mortal? Te digo, ¿No? Claro, de eso vamos a hablar en otra. Pero tiene que ver un poco con la confesión, ¿no? ¿Qué es un pecado mortal? Tienes que saber que el pecado es un pecado mortal. Tienes que reconocer que es un pecado mortal. Y aún así, decides hacerlo. O sea, no es muy fácil cometer un pecado mortal. No es tan fácil. Porque fíjense, si una persona sabe que hay un pecado mortal, ¿ok? Eso es un pecado mortal. Pero hay una adicción en esa persona tan fuerte que lo obliga a cometer ese pecado, más allá de su fuerza. No es un pecado mortal. Aun cuando él sabe que es un pecado mortal. Eso no lo sabía, ¿verdad? primero, Te agarré, pues. no, hay que definir si la persona está en pecado mortal.
Una vez que aceptamos que la persona está en pecado, Tiene que confesar. tiene, porque la persona sabía que era pecado y así todo lo hizo. Y lo único que lo salva, si no todo, entonces no lo confesaba. Porque yo pensé que Miren, era malo, hace varios siglos, ¿verdad? La gente se bautizaba adulta, sobre todo ahí como en la Edad Media, se bautizaban adultos porque pensaban, bueno, me voy a bautizar bien adulto, y si estoy bien enfermo mejor, porque como el bautismo perdona todos los pecados, entonces trataban de bautizarse lo más posible al final de sus vidas para portarse bien para llegar al cielo. Que fuera por Entonces, ok, y la gente se acuerda que los catecúmenos no podían entrar a la iglesia. Pero si la persona está a punto de morir y ha sido terrible en su vida y se arrepiente sinceramente y interviene en la misericordia del Señor. Ahí, mira, Claro, entonces el caso de Hitler. nosotros no podemos tomar la actitud, bueno, yo mejor le doy la buena vida porque tú sabes que yo me arrepiento ya. No, porque eso no es un arrepentimiento verdadero. Claro. Acuérdense que es el... Fíjate que no, porque el problema es que tiene que haber el propósito de enmienda. Exacto. Si yo digo, yo soy casado, y entonces tengo una mujer, y nos vemos todos los miércoles a las 6 de la tarde, en el Hotel X. Pero los sábados o los domingos voy y me confieso. Padre, mire, estuve con María. ¿No? Pero la persona sabe que el miércoles se va a ir con María otra vez. Ese es más pecado que Entonces ahí no hay propósito de enmienda. Si el Padre te dice tus pecados son perdonados, si tus pecados son perdonados, pero tú no tienes, porque el perdón implica propósito de enmienda. Pero yo tengo una contrapregunta. Si dijimos hace un momento que si la persona sabe que es un pecado, pero su voluntad no lo es como un vicio, que no puede. Claro, una adicción. Entonces, si hay amor en esa situación y el amor lo hace volver otra vez con la mujer, entonces. Si es una adicción. Es casi como una adicción. Si es una adicción que está más allá de su fuerza, ¿no? Que normalmente tiene que ver con drogas, y a veces tiene que ver con sexo también. Pero tiene que ser una adicción que claramente va más allá de tu fuerza que tú no puedes controlar. ¿Ok? Como personas que matan por ciertas razones que van más allá de su voluntad. No lo quiero hacer por malo, son enfermos. ¿No? Una persona enferma no tiene raciocinio para frenar esa acción. Es como el suicidio. ¿Qué decía la iglesia antes? Las personas que se suicidan no pueden ser, no se les puede hacer misa en la iglesia, no lo pueden enterrar en el cementerio católico, ¿verdad? Porque eran condenados. A medida que se avanzó en el estudio de la psicología y todas esas cosas, la iglesia reconoció que hay personas que se suicidan sin saber lo que están haciendo. Entonces, esa persona que se suicida sin saber lo que está haciendo no está cometiendo un pecado. Y yo me acuerdo que una vez yo estaba aquí en misa y le enviaron un mensaje a mi esposa y yo le vi así como que puso como a llorar y me estaba dirigiendo el coro. Termina la misa y me dice, tu prima hermana se acaba de suicidar. Médico, exitosa, con una hija, se había divorciado hace unos años. Salió por un octavo piso, tuvo que pasar un balcón y otro balcón y se tiró. Y estaba rezando el rosario y leyendo la Biblia. Ahí lo tenía todo en una nota. ¿Por qué? Una persona con problemas de depresión. Esa persona que iba a misa casi todos los días. Pero el problema es que tenía una persona con problemas que no sabía lo que estaba haciendo. La iglesia cambió su opinión sobre eso, precisamente porque es algo más allá de lo que uno puede controlar.
Una vez escuché una historia que no sé si es verdad. Dice que una persona estaba accidentada en la ruta, estaba prácticamente muriéndose. Y una persona le tomó la confesión, que no era un cura. ¿Eso es verdad? Sí, eso está permitido. Está permitido, fíjense. Yo siempre, por ejemplo, va por Orlando, por el Turnpike a las 2 de la mañana que no hay carro. Y ves un accidente, la persona tirada, le bajas, te ves el rosario a la persona o el crucifijo, le pregunta que si es católico, dice que sí, dice, yo me quiero confesar. Entonces tú le escuchas la confesión y tienes que salir de allí a buscar un sacerdote y darle la confesión a la persona. O sea, esa es la condición. O sea, ¿tú lo confiesas? Tú le escuchas la confesión. Y de ahí tienes que salir a buscar un sacerdote. De ahí para el sacerdote. Ya la persona confesó. Entonces, tú vas al sacerdote y dices, mira, esta persona está muriendo, no dice murió. Pero esto fue lo que confesó. Se llamaba fundamental, si lo tú dices al sacerdote. Tú le dices al sacerdote y el sacerdote le da la absolución, inclusive por muerte. Porque la persona tenía la intención de... Es como el bautizo, también una persona... Cuando la persona está a punto de morir también. Suponte que esa persona, otra, dice, mire, yo me quería bautizar, pero no pude, no sé qué, tú lo puedes bautizar. Busca un poquito de agua donde sea, yo te bautizo en el Padre y el Espíritu Santo. Y después tú tienes que ir a buscar un sacerdote y decirle, acabo de bautizar a Perico Los Palotes en tal carretera porque se estaba muriendo. Entonces, ellos insertan ese bautizo en el libro de la parroquia donde haya ido y esa persona queda bautizada. O sea, no muere sin ser bautizada. ¿Qué no sabía eso? Por ejemplo, partiendo del bautismo, o sea, ya que tocaste el tema, y sabiendo que el bautismo quita el pecado original, ¿qué pasa con los niños? A quienes los padres se niegan a bautizar. Bueno, Ellos no tienen culpa. ese es un... Ya él habló de eso. Antes la iglesia hablaba del limbo. ¿Okay? Ya la iglesia no habla más del limbo. Está prohibido. Voy a hablar hoy porque no me agrada. No, para claro. Resulta que Santo Tomás, por ejemplo, San Agustín, las mentes más increíbles de la iglesia, por ejemplo, ellos no entendían desde el punto de vista teológico como si para ser salvado del pecado original teníamos que bautizarnos, ¿cómo era que si alguien se moría sin bautizar podía ir al cielo? ¿Okay? Y por muchos años ellos crearon la teoría, nunca fue doctrina en la iglesia, nada más, ¿no? Sino que era una opinión, digamos. Ellos decían, no es posible, no es posible, no es posible. Y se habló de eso que se llamaba el limbo, que el niño no iba a ir al cielo, porque no estaba bautizado, pero que tampoco iba a ir al infierno, sino que quedaba como en un limbo, allí como flotando, ¿no? Sin sufrir. Luego la iglesia reacciona y dice, bueno, un momentito, ¿qué es el cielo? El cielo es estar en la presencia de Dios. Y entonces, si el niño no está en la presencia de Dios, esa alma está sufriendo. Porque venimos de Dios para ir a Dios. Entonces esa alma está sufriendo. Entonces, no es claro que esa persona en el limbo no está sufriendo. Y eso fue una discusión por muchos siglos, ¿no? Porque creo que en 1900 creo que fue, que entonces se dio, no, nosotros confiamos a esos niños a la misericordia de Dios, ¿no? Porque Dios, que es infinitamente misericordioso, sabe lo que tiene que hacer, ¿no?
Y acuérdense también que la edad de la razón para la Iglesia Católica es los 7 años. ¿No? Entonces, usted era un niño aquí de 7 años y dice, yo quiero bautizar a mi hijo. Tiene que venir al curso de primera comunión y entonces en el primer año lo bautiza y en el segundo año lo hace la primera comunión. ¿Okay? Antes, la gente venía, el niño tiene 10 años, sí, bautiza. ¿No? Prepáralo un poquito ahí y lo bautiza. Ya no. Tienen que hacer el curso y el bautizar. Entonces, ya eso quedó aclarado en la iglesia hace muchos años, de que esos niños, por la misericordia de Dios, tienen que estar salvados. Es como, por ejemplo, un niño autista o un niño con síndrome de Down, ¿no? Tiene 40 años, pero no tiene malicia. No tienen malicia. Esas personas no van a ir al infierno. Porque no tienen malicia, no pueden pecar. O sea, no tienen la capacidad de pecar. Sí, porque me están haciendo señas. No, pero cortita y la vida cortita no termina. Esa es la respuesta. Un niño que es bautizado en otra iglesia antes de los 7 años o después de los 7 años, es cierto que no se puede bautizar por la iglesia. Una iglesia no católica. Una iglesia protestante. Cualquiera de esas. Okay. La iglesia tiene una lista grande. Ajá. Que se las puedo traer y entregárselas. De las iglesias de las cuales aceptamos el bautismo. Y otra lista grande de las cuales no aceptamos el bautismo. ¿Hay tantas? Sí. Por ejemplo, ¿Cuál es el bautismo? tú tienes que bautizar con la fórmula trinitaria, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con agua. ¿No? Hay que utilizar agua. Por ejemplo, los testigos de Jehová bautizan el nombre del Creador y de no sé qué. No creen en Jesús, no creen que Jesús es Dios. O sea, no creen en la Trinidad. Esos bautizos no son válidos para nosotros. ¿Okay? Pero los adventistas sí, fíjense. Porque ellos bautizan el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero se puede bautizar el niño después, ¿no? No, el bautismo es único. No se puede repetir. Y les voy a explicar rapidito por qué. Pero si está bautizado en una iglesia que la iglesia católica no reconoce, puede ser bautizado. No, ya está bautizado. Aunque la iglesia no reconoce, aunque la iglesia católica no reconoce. No, si la iglesia católica no lo reconoce, entonces sí se puede bautizar. Porque entonces no está bautizado. Y es por esta sencilla razón. Cuando uno lo bautiza, uno invoca el poder del Espíritu Santo. Es nuestro sacramento. Y ahí te sellan en el alma y dice, propiedad de Jesucristo. Nos vamos a formar parte de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso nos unen también con el óleo crismal. Porque pasamos a formar parte de la misión de Cristo, de sacerdote, profeta y rey. ¿Okay? Entonces, no se puede repetir. Cuando te confirman, hacen lo mismo. Invocan al Espíritu Santo y te vuelven con el óleo crismal. No se puede repetir. Cuando es una orden sagrada, hacen lo mismo. Te imponen las manos, te vuelven con el óleo crismal y invocan al Espíritu Santo. No se puede repetir. Ahí no pueden hacer diácono 2 veces. Podrían ser sacerdote, otra oportunidad. No, un sacerdote puede ser obispo. ¿Okay? Pero no te puede repetir eso. Y hay algo que se llaman cambios ontológicos, de eso no podemos hablar ahorita, podemos hablar en la última sesión, quizás, ¿no? Ok. Dígame. Las iglesias son las adventistas. No, te puse un ejemplo. En varias ocasiones hemos dicho que la iglesia pensaba, la iglesia decidió, la iglesia. Eso es producto de un concilio. De eso no vamos a hablar hoy, de eso vamos a hablar en la última sesión y en la que viene. En la que viene vamos a hablar de los dogmas de la iglesia, las verdades fundamentales y doctrinas, dogmas, todo eso. Por supuesto, son 40 y pico, no vamos a hablar de todo, pero algunos vamos a hablar, yo les voy a traer algo que voy a repartir, y
vamos a hablar de los principales, sobre todo de los dogmas marianos, que es donde más nos atacan. ¿Okay? Una preguntita. Cuando tú hablaste de juzgar a otra persona, que me parece que es relacionado con el tema, cuando la iglesia dice que no debemos juzgar, ¿a qué exactamente se refiere? Porque durante nuestro día uno está todo el tiempo juzgando a otras personas porque es la manera como nos movemos en este mundo, ¿no? De los negocios. Uno está juzgando a una persona, cuáles son sus intenciones, y lo llevamos a la mitad de todas las demás relaciones. ¿En qué momento, cómo podemos definir la palabra juzgar? Bueno, si yo te miro a ti, porque tienes el pelo largo, y una colita de caballo, ¿no? Y barba, y yo te veo entrar y digo, este cara debe ser drogadicto, o debe ser hippie, ¿no? Y yo te estoy prejuzgando por tu apariencia y no por lo que realmente eres. Eso es lo que tenemos que evitar. Yo hablé el otro día, lo dije por ejemplo, hay un diácono que se parece mucho a ti y tiene con el caballo y todo eso. En una homilía que hice en inglés, yo hablaba de que había un sacerdote, había un tipo en una iglesia que estaba vestido con un pordiosero horrible y olía mal y no sé qué tal. Y sentado a la puerta de la iglesia. Y todo el mundo llegó y lo miraba, uy, y agarraban los niños y se iban por la otra puerta. ¿Okay? Y así se fue llenando la iglesia. Se llenó la iglesia y cuando viene la procesión, trae la misa, va todo el mundo entrando y el tipo se empieza a quitar la cosa y era el párroco. Entonces llegó al altar y dijo, ¿se imaginan lo que vamos a hablar hoy? Eso se llama juzgar. Prejuzgar a otro, juzgar a otro. O, por ejemplo, cuando vemos pasar a alguien que no se parece a nosotros y nos causa temor. Puede ser negro, latino. Eso es juzgar. Y lo hacemos diariamente, ¿tienes razón? Por eso no podemos desligar nuestra vida diaria, nuestra vida espiritual. Eso que uno dice, bueno, trabajo, negocio, y la iglesia, no. Nuestra vida de cristiano tiene que permeabilizar todas nuestras actividades de todos los días y a todas horas. Así es como nosotros le mostramos a otros la cara de Cristo. O sea, yo no puedo desligar el negocio de que yo soy un católico. Eso no lo puedo desligar. Decía él la semana pasada, cuando yo digo a Juvenal, oye, Juvenal tiene plata. Entonces este reloj que vale $50 y Juvenal lo quiere, se lo vende por 300. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces es eso, ¿no? Y Juvenal no lo compra. Y le digo, Juvenal vale 300. Mi primo me va a creer. Vale 300. Y me lo compra. Ah, pues si soy vivo, que soy un negociante. No, estoy pecando. Estoy cometiendo un pecado porque yo soy un católico y yo debería saber mejor que eso. Un ejemplo que yo me veo, disculpa, que me veo todos los días es... ¿En el espejo? No, eso también. En la oficina, por ejemplo. En la oficina yo somos pocos, entonces yo estoy un poco alejado del grupo porque estoy más en una esquina y estamos atrás. Y el grupo todo el día está, digamos, hay una mujer que es gay, que parece un hombre, habla como hombre, habla con nosotros los hombres como un hombre más de mujeres. Entonces, ellos dos son divorciados y está, se le enamoró la computadora, maldito sea Dios, maldito Jesús, que no sé cuánto. Entonces, yo estoy todo el día escuchando eso y no puedo evitar que me pase por la mente esta gente que lo peor que son, que sé yo. Entonces, me siento que estoy prejuzgando, por eso que venía la pregunta. Pero estás viendo algo físico también. Lo que tiene que hacer es orar. Sí. ¿No? Dice, oye, ojalá. A mí me pasó, cuando estudiaba en Indiana con un profesor, en una clase yo tomé una clase de ingeniería de sonido. Y había un profesor, así, con una colita de caballo, un gorro.
que era tremendo profesor, pero todo era maldiciendo durante toda la clase, ¿no? Y entonces yo agarré y le dije, mira profesor, yo quiero hablar con usted. Sí, dígame. Pero mire, yo estoy pagando aquí bastante dinero a esta universidad, se lo está pagando el gobierno de mi país, porque yo tengo una beca. Y yo no vine aquí para escuchar sus maldiciones. Yo vine aquí para aprender lo que usted sabe de ingeniería sólida. Así que yo le agradezco que cuando usted quiera maldecir, vaya en el estudio de usted cuando se esté echando palos con lo que están grabando. Y el tipo me miró y se puso pálido. Y yo,